gentlemen. Starring Chuck Connors. Para comenzar con el tema musical, les voy contando que esta cortina que estamos escuchando fue compuesta por un señor llamado Herschel Burke Gilbert, un compositor y arreglador norteamericano nacido en Milwaukee en el año 1918, fallecido en el año 2003 en Los Ángeles, California. Y fue compositor de música y cortinas de otras series, como por ejemplo Michael Jane. Son series que a lo mejor no fueron conocidas aquí, ¿no? Acá en nuestro país no se conoce. De Lawless Years, ¿sí? Los años de la ley perdida, la ley perdida, sí, no, Wanted, Dead or Alive, ¿sí? Buscado vivo o muerto. Bueno, esa sí que es acá se conoció como Randall el Justiciero. Claro, como Randall el Justiciero. Con Steve McQueen. The Dick Powell Show, ¿no? Son algunas. Y en episodios también grabó, no la música original de la serie, sino conocida. Que en algunos episodios grabó algunos temas, como por ejemplo en Gunsmoke. Gunsmoke es la ley del revólver. La ley del revólver. Conocida como la ley Matt Dillon. The Big Valley. El Valle de Pasión. Valle de Pasiones. Johnny Ringo. Gilligan's Island, la isla de Gilligan. La isla de Gilligan, Bob Denver, que vamos a hablar en algún momento de Bob Denver. Esto es entre otras, ¿no? Porque hay muchas que yo acá seleccioné algunas de las que más conocemos. Y Perry Mason, ¿sí? Perry Mason, bueno, hay que decir que es la serie favorita de los norteamericanos hasta que apareció Bonanza. Hasta que apareció Bonanza en el año 58. Exactamente, que le hizo de competencia. Y para comenzar un poco con el tema de lo que es la serie y con lo que es un poco con el campo norteamericano y la conquista de todo este territorio, podemos empezar hablando, Luis, un poco de las cuestiones generales, de la historia de los colonos, algo que ya hablamos en alguna oportunidad. Lo hemos hablado cuando nos referimos a Bonanza y a las series del oeste, porque más o menos la estructura general de todas las series del oeste son parecidas. Dijimos en ese momento, y lo reiteramos ahora, que detrás de Hollywood hay un historiador, un sociólogo norteamericano, que es Frederick Turner Jackson, que de alguna manera tiene una tesis que hasta el día de hoy Hollywood la sigue repitiendo, y creo que es el imaginario colectivo de todos, que en realidad la ciudadanía americana, Estados Unidos, nace en la frontera. En la conquista del oeste nace lo que hoy es Estados Unidos. Esa conjunción de trabajo individual, de esfuerzo individual y al mismo tiempo de promesa de mejor vida es lo que es la síntesis de lo que es Estados Unidos. Con toda esa conquista de ese gran territorio. De ese gran territorio que primero es, por supuesto, el territorio del oeste en manos de los indios. Luego, en el próximo capítulo vamos a hablar de la conquista de los indios más al sur, que son los apaches, que están en la zona que se les arrebató a México. Sí, ahí ya estás adelantando algo. Estoy adelantando. De lo que vamos a ver. Pero hoy, ojo, que vamos a hablar de una serie que transcurre en Nuevo México. Transcurre en Nuevo México también. Tiene algo que ver. Tiene que ver con eso, ¿sí? O sea que prácticamente vamos a hablar de un país que... Y además una cosa que creo que lo comentábamos con vos, Claudio, y acá con Billy the Kid también. Con Billy the Kid. Que todas las series que estamos nosotros comentando, tanto los directores, los guionistas, muchos de ellos son excombatientes, o de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial. O sea que es una conjunción muy extraña entre pioneros, entre carretas y gente que se enroló en el ejército norteamericano y tiene la moral del excombatiente. Y sí, un excombatiente está siempre en guerra. Evidentemente, y siempre el ejército presente en todo lo que tiene que ver las series. Hablamos de Ben Cartwright en su momento, que era un marino, y que también había intervenido en la guerra. En la guerra, sí. Y bueno, y hoy vamos a hablar de Lucas McCain, que también tenía que ver que es un excombatiente de la guerra de secesión de Estados Unidos. Sí, además una cosa que hay que decir que es importante, la diferencia probablemente entre nuestro país y Estados Unidos es que la lucha por el avance de la frontera fue una lucha entre comillas cívico-militar, o fue un avance de la ciudadanía norteamericana o de la creación de la ciudadanía americana que fue acompañada por el ejército. En nuestro país los indios fueron masacrados por los militares.
Es decir, Exactamente, no ha sí. habido una circunstancia muy parecida a la que ocurre en Estados Unidos. Sí, digamos que en nuestro país la conquista de lo que fue la conquista llamada conquista del desierto, fue un paseo militar, fue un paseo militar fue un paseo militar, pero o sea, con aportes económicos privados, digamos, o civiles, y para los cuales después se les fue entregando el territorio también, ¿no? Eso se repartió, pero lo que voy es a... Pero en el caso de Estados Unidos, los mismos pioneros eran los que iban y conquistaban el territorio, no solamente los militares. Y el ejército lo que hacía era legitimar lo que los pioneros querían que se fuera a hacer. Así es. Eso por lo menos en términos generales. Esto más allá de que, bueno, por supuesto es un relato, como se dice ahora, tiene la historia, no es exactamente así, pero sí que Estados Unidos es el pionerismo, es la ciudadanía americana, de acuerdo al inconsciente de la mayoría de los americanos hoy. Como dijimos en emisiones pasadas, Estados Unidos tiene la clase dirigente norteamericana, ha tenido la capacidad para que el sentido común es el que marcan ellos. El negro que limpia en las calles piensa lo mismo que el gerente de una multinacional, cosa que en nuestro país no es posible. Pero hablando de la conquista del oeste, podríamos sintetizar todo diciendo que los primeros norteamericanos son los pioneros. Los primeros norteamericanos para esta tesis, que es la tesis y es el sentido común y es la historia oficial de Estados Unidos. Son los pioneros. Es así. Vamos a arrancar un poco con la serie, con El hombre del rifle. Vamos a empezar a hablar un poquito de quién la hizo. Sí, vamos a hablar, bueno, esto se retrotrae a la historia de un señor productor, director, guionista, un hombre múltiple, que se llamó Arnold Levin. Sí, señor. Un hombre que, como decía hace un rato, participó de la Segunda Guerra Mundial dentro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. No combatió, pero sí era un poco el que hacía las películas sobre la Fuerza Aérea. Ajá. O sea que se ve que este hombre ya tenía una vocación muy joven, tenía una vocación por el cine, tenía una vocación por lo que después fueron las series. Esto está relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? de los directores en general. Exactamente. ¿No? Este señor, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, queda licenciado junto con dos amigos, un señor de apellido Garner y otro señor, obviamente judío, Levy, de apellido. Sí. Organizan una productora independiente y empiezan a producir en esos años 50 series de televisión. Una de ellas fue justamente su mayor éxito, que fue El hombre del rifle, o The Rifleman. Sí. Para eso, este señor, que se ve que tenía buen ojo, convocó a otro señor que después va a ser famoso y va a ser uno de los pilares del boom norteamericano, del boom del cine de autor norteamericano, que es el famoso Sam Peckinpah. Sí. Sam Peckinpah, un hombre que nació en California, en Fresno. Ya como guionista, ¿no? Va como guionista, aunque digamos ya este hombre, bueno, había tenido una formación, un hombre muy particular, Sam Peckinpah, porque en principio era hijo de un abogado acomodado, un señor que se ve que de chico era bastante díscolo porque los padres, para que los cobrara más, lo metieron en una academia militar, fue marín en Estados Unidos en la guerra. Fue marín. Y después de eso conoció a una señora que se dedicaba al teatro y se dedicó a estudiar teatro. Ajá. Poco tiempo después, cuando ya estamos hablando de los años, final de los años 50, se dedicó a en las series de televisión. Yo creo que este es un tema interesante. Las series fueron el gran laboratorio de los grandes actores, de los grandes guionistas, de los grandes directores. Sam Peckinpah empezó el laboratorio en la serie The Rifleman. Sí, esa fue la... Fue exactamente. Sam Peckinpah hizo en el año 58, esta productora hizo el piloto en el mes de marzo, y 6 meses después le ofrecieron a la ABC a realizar esta serie. Voy a ser sincero, el primer episodio se llama El francotirador, pero yo no lo he visto porque no he tenido posibilidad de verlo, pero sí he visto los primeros capítulos de The Rifle. ¿Vos lo viste? Yo lo vi.
A ver, ¿de qué se trata, Claudio? Se trata de un concurso de tiro. No, esa no es. Y me estás hablando del hombre del rifle. No, sí, pero se llama concurso de tiro la Sí. primera, pero no sé si es el francotirador, si es la misma. No estoy seguro. Bueno, no importa. Yo te digo, bueno, yo vamos estoy a hablando hablar del primero del hombre del rifle. El primer capítulo es concurso de tiro y Sí, hay señor. que decir una cosa que es interesante. ¿Cuáles son los antecedentes de esta? ¿Qué cosas tomó Sam Peckinpah para hacer el primer guión del hombre del rifle del concurso de tiro? O si vos querés el francotirador, es lo mismo. En este caso no nos vamos a pelear por eso. Pero sí. Bueno, resulta que este Sam Peckinpah tenía como antecedente en 1950 en Estados Unidos se filmó una película que se llamaba Winchester 73. Sí. Ahora vamos a hablar de Winchester 73. Sí, señor. Una película que la interpretaba un actor que se llama James Stewart y otra actriz extraordinaria que se llama Shirley Winters. Sí. Ambos justamente empezaba esa película con un concurso de tiro. Y el premio del concurso de tiro, cosa que no pasa en El hombre del rifle, Sí. era el fusil. Claro. El fusil. En este caso no. En la primera misión del hombre del rifle es un colono. Otra cosa que hay que decir, Arnold Levin participó en poner por primera vez no una familia, era un viudo Sí. con un hijo chiquito, con un hijo pequeño. Sí. Es decir, que tenía que ver con la experiencia personal de Arnold Levin, que justamente era viudo y tenía un hijo chiquito. O sea que es un mix entre la experiencia de... Además venían de Indiana, que también justamente es el lugar de donde provenía Levin. Es decir, que es un mix de experiencias que se juntan todos en un momento determinado cuando este señor viudo, Lucas McCain, Sí. junto con Mark McCain, Mark es el vienen del final de la Guerra Civil norteamericana. La Guerra Civil, para el que no recuerda, terminó en 1865. La serie aproximadamente transcurre en finales de los años 70 del siglo XIX, casi 1880, y se introduce en un territorio que es un territorio que recién hemos dicho se le arrebató a México, es decir, van hacia Nuevo México. Sí, señor. En un territorio que yo no sé si existe ese pueblo que se llama Fort Knox. A ver, mi hija que sabe mucho de Estados Unidos y esas cosas dice que Fort Knox existe. Yo creo que es algo inventado por la serie. Yo he leído que es un pueblo ficticio. Que se ha creado ficticio en Nuevo México. Que yo lo que leí, por lo menos, es que es ficticio. No existe en la realidad. Exacto. Sí, y qué te iba a agregar, Luis, con respecto a bueno, por empezar un mensaje que tengo del comandante que dice, excelente director Sam, ¿no? Es extraordinario. Extraordinario, el comandante acá, el comandante. Creo que no lo podemos decir acá, pero supongo que todos hemos sido testigos de esa película extraordinaria que fue Los perros de paja, claro, con Dustin Hoffman. Exactamente. Todos hablan de Dustin Hoffman en El Graduado, que fue su primer éxito así como protagónico, pero Los perros de paja lo transformaron en la gran figura de Estados Unidos de los años 60. Sí, señor. Y este señor Sam, además de una extraordinaria, bellísima mujer que era Susan George. Sí. Que seguramente conmovió a todos nosotros en un personaje tan duro. Y hay una cosa que, bueno, si vos querés lo hablamos ahora, un poco más adelante, es la renovación que hace Sam Peckinpah del western. No es lo mismo el western de John Ford que el que hace nuestro amigo Sam Peckinpah. Sí. ¿Qué más podemos decir de Sam bueno, Peckinpah? podemos decir lo que yo creo que acabo de expresar así muy rápidamente, que Sam Peckinpah fue un hombre que tuvo a lo largo de su carrera muchísimos problemas porque los grupos más conservadores lo trataban de un hombre violento. Claro. Cambió digamos que podemos decir que en el western hay un antes y un después de él. Yo creo que sí, porque mi impresión es que él toma algo que a mí me conmovió mucho. Una vez yo lo escuché decir a Ray Bradbury,
Ray Bradbury decía que la violencia es lo que genera la identidad en las personas. Ajá. Y en las películas de Sam Peckinpah, el reconocimiento social y la identidad se logran a través de la violencia. O sea, si ustedes, seguramente todos los retronautas, Jorge de la Plata, todos los que están escuchando, han visto que Lucas McCain es Lucas McCain, justamente porque tiene un arma y la sabe usar. Correcto. Más allá de que es un hombre justo, eso está bien, Sí, también. sí. Eso no es que tiene que ser un injusto, ahora no. Es un hombre ético, pero bueno, los perros de paja que acabamos de mencionar. Dustin Hoffman es un estúpido hasta Ajá. que utiliza la violencia en función de un objetivo. Claro. Y a claro. partir de eso no solo logra el reconocimiento de su mujer, de los enemigos, sino se convierte en persona uno. Sí, ¿no? señor. Es decir, uno es quien es por la violencia. Logra una identidad. Y el western tomado por Sam Peckinpah tiene ese sentido. Por supuesto, una violencia exacerbada, porque lo que siempre quiere mostrar Peckinpah, me parece a mí, por supuesto, esto es una idea mía, es que la violencia gratuita es parte del sistema. Sí, señor. Es decir, que la violencia no tiene un sentido siempre. A veces es irracional. Pero esa irracionalidad tiene el sentido de generar en una persona un criterio, una forma que todo el mundo acepta. Sí, eso. Acá tenemos un filósofo en el rock nacional, en el rock vernáculo, que es Ricardo Iorio. Ajá. Ricardo Iorio siempre dice algo similar a lo que vos estás diciendo. Esto lo decía Bradbury. Con respecto a Yo la, lo escuché con por primera respecto a vez la en violencia, Bradbury. y que es algo innato en el ser humano, lo dice Iorio. No, pero no solo que es innato, Claudio, lo que quiero decir es que vos, para ser quien sos, tenés que ser violento. Claro. Sí, eso Es decir, que la sociedad se constituye a través de la violencia. sí. Esto es discutible, por supuesto, ¿no? Obviamente, sí. Claro que sí. Yo recuerdo una discusión en el canal de Encuentros, que a veces pasa cosas extraordinarias. Esta misma discusión en los años 50 entre George McLuhan, que Sí. seguramente todos los retronautas lo ubican por el famoso los medios de comunicación, por el primer teórico de los medios de comunicación, y Harold Pinter, que es uno de los más grandes escritores de la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos. Es la misma discusión. ¿Cuál es el sentido de la violencia? ¿Tiene un sentido puramente político, o la violencia va más allá de eso? Tiene que ver con la condición humana. Y además de la condición humana, la capacidad que tienen las personas para ubicarse en la sociedad a través de estos instrumentos. Y esto era un poco lo que planteaba el genio de Sam, ¿no? Sam creo que un genio incomprendido en esa época, y creo que es uno de los hombres más extraordinarios en ese sentido. Por supuesto, muy duro, porque este criterio que él utiliza lleva a todas las películas de él tienen una cantidad de sangre Sí. extraordinaria, que es muy difícil de comprender si uno no mira el contexto, si uno no mira el criterio de este hombre. Y un poco para la época, ¿no? Hoy en día se ven cosas mucho más. Hoy sería... Hoy en día lo que se ve, lo que es la filmografía de la época. Sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre Sam Peckinpah y otros tipos que son muy violentos también? Es que vos, probablemente por el transcurso del tiempo, vos entendés el sentido de lo que quiere decir. Claro. A veces la sangre, si vos no sos un muy buen director, como era Sam Peckinpah, no entendés por qué pasa lo que pasa. Claro. Aunque, es decir, chorreras de sangre sin una mano experta, una mano manejando la cámara en forma experta, Sí. se pierde. La Tal idea cual, se pierde. Y tal yo cual. creo que a Sam Peckinpah, más allá de que hay veces que yo me he tenido que dar vuelta, porque y la primera vez yo era muy chico cuando fui a ver Los Perros de Paja. Sí. La escena de la violación de Susan George es terrible, Sí, es sí. terrible. Yo todavía hoy, los retronautas que tengan YouTube y quieran ver eso, todavía hoy a uno le causa escosor. Imagínense lo que sería en los años 70. 70, claro. Terrible. Claro, son cosas que fueron muy fuertes para la época, ¿no? Muy fuerte, pero yo creo que es el tema del poder. El tema del poder. O sea, acá la violación, fíjense, creo que eso es lo que nos conmueve. En la violación de Susan George no es solamente un deseo carnal, sino es una lucha por el poder entre estos fascinerosos y el hombre que lo toman por estúpido porque cree en otros criterios que no sean la violencia.
Claro. Cuando él entra en la violencia, se transforma en el verdadero hombre. El verdadero hombre. Eso es lo que yo... Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que claro. transmite. Obviamente creo que también, esto ya lo sabemos, por sus problemas con el alcohol, con las drogas, con la cocaína, sobre todo Sam Peckinpah, no ha tenido, digamos, ha sido un poco desparejo. Pero yo sigo pensando que es uno de los grandes de las series y del cine norteamericano hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la serie, El hombre del rifle. Vamos a decir que la película estaba protagonizada, los principales actores eran Chuck Connors. La serie, sí. Sí, ¿qué dije yo? La película. Es una película. Es una serie. Es una película más cortita. Más o menos, bueno, pero no es para corregir. A buen entendedor. Está bien. Vamos con el protagonista. Sí. El actor alto, ¿sí? Chuck Connors, Chuck Lucas Connors. McCain. ¿Sí? El personaje de Lucas McCain. El personaje de Mark McCain, que es el niño que vos mencionabas antes. ¿Sí? Lo teníamos a Johnny Crawford. Y a Paul Fix como Micah Torrance, que era el Marshall, el sheriff, ¿sí? Con el cual colaboraba mucho Lucas McCain, que tenía una colaboración con él porque era un aliado del comisario, era un comisario bis, un comisario una cosa bis. así. Pero tenemos un protagonista que es más que fundamental, yo creo, en lo que es la serie. Pero antes de eso, espera, Claudio, me parece que habría que hablar de un poco de Chad Connors, me parece. Sí, cómo no. Chad Connors no era actor, era deportista. Era un señor beisbolista, estuvo en los Celtics de Boston Celtics en básquet. Es un excombatiente también de la Segunda Guerra Mundial. Practicaba los dos deportes. Practicaba béisbol y practicaba básquet. ¿Sí? Y ahí la altura, ¿no? Porque... Exactamente. Y jugando al béisbol lo vio un productor y lo contrató para hacer series en Estados Unidos, en estudios de Hollywood. Hizo varias pruebas en distintas series hasta que encajó en esta serie. Hay que decir también, y esto creo que todos los retronautas lo saben, que era un hombre que tuvo una gran participación política. Chad Connors fue un republicano toda la vida, un conservador, un hombre, o sea que era un hombre del rifle porque también le gustaban los tiros. Los tiros en la vida real. En la vida real. Vos sabés que hay una serie que él intervino anterior, llamada Branded. Hay una serie Branded que no se conoció acá en el país. Branded, hay algunos capítulos en YouTube para quien los quiera ver, que también estaba protagonizado por Chuck Connors, que también había intervenido. Y hay una cosa que Chuck Connors no reconoce, que me parece que sería interesante mostrar. Era un señor altísimo, un oso rubio, pero es un caso raro porque si ustedes miran la cara de Lucas McCain, de Chuck Connors, hay un indígena. Es un mestizo. Y él nunca lo reconoció. Fíjense, se da una condición muy particular. Que aquellos que son mestizos, para diferenciarse de los mestizos, son conservadores. Y son más de derecha, ¿no? Es decir, aparentemente siempre los que están en una condición social media quieren demostrar todo el tiempo que son de los de arriba y no de los de abajo. Entonces en este caso hizo Jerónimo. Nosotros habíamos mencionado a Arnold Levin. Arnold Levin después fue el director de la película Jerónimo, donde hacía de un indio. Y lo eligieron por la cara, justamente, porque tenía una pinta de indígena. Pero él nunca lo reconoció. Él nunca dijo, yo tengo ancestros indígenas. No, supongo que por esto que acabo de decir. O sea que Jorge de la Plata nos dice, el rifle de Chuck Connors era una especie de Winchester, pero tenía una argolla que le daba rapidez. ¿Sí? Eso es verdad, no es lo que le daba rapidez, no era el guardamonte que se llama de la carabina, si no le daba la rapidez, se la daba. Por empezar, era un poco él el que tenía esa virtud de disparar rápido. Él era un pistolero tenía una preparación, supuestamente, el rifle,
que tenía que ver con el disparo rápido, ¿sí? Pero no solamente la argolla era más grande, la argolla que vos nombrás, Jorge, es el que se llama guardamonte, y es la palanca con la cual el rifle Winchester era el que expulsaba la vaina servida y cargaba el nuevo tiro. Pero eso ya vamos a hablar un poquito. Volviendo un poquito con la música. Sí. Recién nombrábamos que teníamos como hijo, ¿no? Que hace de Lucas McCain, a Mark. A Johnny Crawford. Crawford, que era un niño, tenía 12 años. 12 años. Pero sé que Johnny Crawford era cantante, o también es cantante en este momento todavía, porque vive. Y trajimos algo de Johnny Crawford también como para escuchar. ¿Sí? A ver, Billy the Kid, si podemos poner a escuchar algo de Johnny Crawford cantando. Just like a friend, 'cause I was oh, Janie, please believe me, you know I would... Esa es la voz de Johnny Crawford. Cantando en aquella época, ¿no? Quizás un poquito después de la serie. Sí, siendo joven todavía, muy teenager niño. Todavía. Siendo un teenager. Este tema se llama ahí, sí. Jenny, Please Believe Me, se llama el tema. Bueno, esto era es muy de los 60, muy sesentoso. Muy sesentoso, sí. Y bueno, y decíamos entonces que más allá de los protagonistas que veníamos nombrando, como Paul Fix también, como Mika, el protagonista principal, o uno de los protagonistas principales... Uno de los grandes méritos de la serie es justamente que pone un instrumento tecnológico, y además no cualquier instrumento tecnológico, no es cualquier rifle, es el rifle emblemático de la conquista del oeste. Es decir, el Winchester 73, dicho por ellos mismos, es para los americanos el rifle que conquistó el oeste. Sí, ojo que también hay alguna controversia con eso, ¿no? Porque el primer modelo de Winchester es anterior. El primer modelo de Winchester que se conoce es del año 1866. Y ya en 1866, digamos que la conquista estaba más o menos encaminada. No es lo que terminó con el rifle, digamos, no se terminó de combatir o de enfrentar al indígena y todo eso, como se dice. Sí, pero digamos que, por ejemplo, lo mismo que se lo usa como emblema de lo que fue la Guerra Civil. La Guerra Civil terminó en 1865. Sí. O sea, un poco que los confederados habían logrado a través del Winchester y el arma automática, habían logrado imponerse, fue una de las armas que lo ayudaron a imponerse en la Guerra Civil. Pero la guerra terminó en 1865 y el primer modelo que se conoce es del año 66. Había otros, pero lo que es el Winchester en sí empieza en el año 66. Es verdad, vos estás hablando de la historia y yo estoy de acuerdo con vos, pero la impresión que uno tiene es que a veces lo que queda en el inconsciente no es la historia sino el mito. Sí, señor. Entonces el mito es que el Winchester 73 es el que conquistó el oeste y es el emblema de Estados Unidos. O sea que Sam Peckinpah, Arnold Levin y los que produjeron la serie tomaron al Winchester 73 porque era un elemento conocido por todos, de divulgación para todos los americanos y de alguna manera un arma que diferenciaba a Lucas McCain del resto. Claro. Piensen ustedes, esto los retronautas lo han visto, él no usaba armas cortas. No. O sea, ustedes veían que él siempre usaba un cinturón común y tenía siempre a mano el Winchester para enfrentar a los malos. Y era el elemento distintivo de la serie, ¿no? Era el elemento distintivo, del rifle. Claro. Y bueno, y hablando un poquito de lo que era la historia en general de la serie, ¿no? Que transcurría como un granjero. Él era un granjero, primero llega a este lugar de Nuevo México. Sí. En ese concurso de tiro participa. Sí, el que vi yo. Es la que viste vos. Claro. Y en ese concurso, por supuesto, él tiene todas las de ganar, pero como amenazan a su hijo. Había plata en juego. Había mucha plata en juego. El que trabaja es, ¿cómo se llama? El que trabajaba en el Gran Chaparral, Cameron, no me acuerdo el apellido. El mismo actor del Gran Chaparral que trabaja ahí, que es el malo.
Sí. Y lo amenazan, bueno, por supuesto. Porque era un tirador que venía, él vivía de los concursos. Claro. Él y uno que lo llevaba, Claro. ¿no? Era que vivía de los concursos, de lo que ganaban los concursos. Entonces, se produce, por supuesto, una confusión, bueno, no importa ahora, pero lo concreto es que finalmente se aclara todo, él gana el concurso. Y el juez, había un juez ahí que había apostado por él y que había quedado medio desahuciado porque había perdido el concurso, sí. Que finalmente lo premia otorgándole una propiedad cerca del pueblo, donde va a construir su primer rancho junto a su hijo, sí, Lucas sí. McCain. Ahora, y este es el tema, esto es la propiedad, y acá viene otro tema que vi muy norteamericano. Sí. La propiedad no es solamente el título, no solamente es el papel, sino, vuelvo a repetir con Sam Peckinpah, es la utilización de eso y la forma de uno de abrirse paso para lograr ese objetivo. Él llega a ese lugar, hay un grupo de vaqueros que tienen ese lugar como paso para las cabezas de ganado, los sí. Hereford que tienen, y por supuesto le dicen a Lucas McCain, a su hijo, que se vayan rápidamente porque ellos son los que tienen el derecho a los pastos de ese lugar. Vos sabés que tenemos una anécdota acá para que nos cuente, una anécdota que nos cuenta Jorge de la Plata. A ver qué dice Jorge. Jorge de la Plata dice, como anécdota, de Purrete, mis viejos me regalaron una réplica de juguete de ese rifle. Mira. Dice, hoy lo entiendo como la penetración cultural de esa época, porque mis viejos eran incapaces de matar una mosca. Coincido con Luis en el poder de las series para conquistar mentes. Sí, es así, pero también es cierto que, bueno, los juguetes bélicos se ha discutido mucho, pero nadie iba a matar a nadie por eso, ¿no? Que yo digo, yo también tenía las pistolas de llanero solitario. Claro. Y la verdad nunca se me ocurrió salir a la calle a matar a nadie por ese pero motivo. Por supuesto. Pero sí es cierto que, a bueno... mí sí se me ha ocurrido. ¿A vos también? A mí sí se me ocurrió, nunca tuve uno de verdad, menos mal. Bueno, menos mal. Pero sí es cierto lo que dice, que bueno, por supuesto, Estados Unidos, la penetración de las series americanas, para contar ellos mismos su propia historia y para transmitirla al mundo es indudable, ¿no? Bueno, Luis, como todas las series normalmente, salvo alguna como las que vimos como El Fugitivo, final no tiene. No recuerdo el final de la serie. Hubo 169 capítulos, 169 capítulos desde septiembre del año 58 hasta abril del año 63. Sí, probablemente haya sido también porque, como dijimos antes, se empezó a filmar Bonanza en el 59 y la competencia de Bonanza un poco opacó muchas de estas series que eran de otro tipo, ¿no es cierto? Claro, aparte de la televisión en color, la serie en color, además una serie como era Bonanza, esta era en blanco y negro, fue esta toda la en blanco ABC y negro. contra la NBC que era Bonanza. Bonanza un poco el icono de, como decíamos, un antes y un después de la serie. Por eso nosotros ¿no? tenemos como cortina de este programa a la madre de todas las series, que es Bonanza. Bonanza.